Finalmente vamos a ver cuál es el resultado que arroja el análisis de correspondencia para esta tabla de 4 por 6. Lo primero que tenemos que hacer, y eso en general es el primer resultado que devuelve cualquier algoritmo de análisis de correspondencia, es hacer un test de asociación chi cuadrado. En este caso vemos que el valor del estadístico con 15 grados de libertad da casi 46 y tiene un p-valor muy grande, muy chiquito, muy cercano a cero, muy significativo. Entonces, recordamos que si agarramos el valor de estadístico chi cuadrado y lo dividimos por n, obteníamos el valor de inercia, que en este caso da 0.0274. La inercia es todo lo que tenemos para explicar en términos de asociación. Y en este caso la cantidad de componentes posibles que podemos hacer sobre este análisis, recordemos que era la cantidad de filas menos 1, la cantidad de columnas menos 1, el mínimo de los dos. Y en este caso, como la cantidad de filas es 4 y la cantidad de columnas es 6, la cantidad como máxima de rows que podemos considerar de factores en el análisis es 3. 3, que es 4 menos 1, que es la cantidad de filas. O sea, de alguna manera nos alcanza un espacio de dimensión 3 para representar perfectamente la noción de asociación que hay entre filas y columnas. Porque en un espacio de dimensión 3 explicaríamos el 100% de la proporción acumulada de asociación que hay entre filas y columnas. ¿Por qué 3? Porque es 4 menos 1, porque es el número menor de grados de libertad que tiene la tabla en términos de filas y columnas. Entonces, lo interesante del análisis es, en primera medida, poder analizar cuánto de esta variabilidad se capta cuando utilizamos un factor, dos factores o tres factores. Y en este caso veamos que el primer factor ya capta casi un 94% de la asociación explicada, representada por la tabla de contingencia. El segundo factor le agrega casi lo que le queda, salvo un 1%. Y por supuesto con el tercer factor se llega al 100%. Pero entonces veamos que claramente con dos factores tenemos un 99% de la explicación. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro mapa de correspondencias. Pero más aún, veamos que en realidad casi el 94% queda representado en una sola dimensión. Y eso, si lo piensan bien, vamos de nuevo ahora a volver al mapa de correspondencias. Eso es lo que veíamos en este gráfico. Fíjense que toda la asociación queda marcada en esta única dimensión, por lo menos desde el punto de vista numérico es el 94%, que capta perfectamente la asociación entre las dos variables. Es poco una vez que captamos y miramos el fenómeno en este eje, que es el eje de la primer componente, el primer factor. Es poco lo que queda por explicar. De hecho, esto representa el 94% de la asociación y este otro componente representa un poquitito menos que el 6% restante que queda. Entonces, eso es lo que está marcando numéricamente este análisis que estamos viendo. En este caso, que ahora voy a agrandar, que es el 94% lo explica el primer factor, la primer componente. Y apenas el puchito más que queda lo capta la segunda componente. Veamos también que como en dos componentes podemos explicar casi toda la asociación, ¿también? Casi el 99%, en el fondo nos va a alcanzar para las filas, explicar cada fila con dos números, con el que sería un punto representado en el espacio bidimensional de la componente 1 y la componente 2. O sea, esta fila, la fila well, queda perfectamente representada con estos dos puntos que marcan las coordenadas de la componente 1 y componente 2 en el mapa de correspondencia. Y lo mismo pasa en las otras tres categorías. A las otras tres categorías. A las columnas les pasa lo mismo. Cada una de las 6 columnas las puedo representar como puntos en el plano, donde cada columna, por ejemplo la columna A, tiene su coordenada en la dimensión 1 y su coordenada en la dimensión 2. Y eso es lo que estamos observando en este caso. Y eso es lo que es esta representación numérica de estos scores de las filas y las columnas, lo que vemos cuando miramos el mapa de correspondencia. Y son esos scores que combinados representan y reconstruyen casi perfectamente bien a un nivel del 99% la información de asociación, que es la que tiene la tabla de proporciones que proviene de la tabla de contingencias original.